Mira, no me gustaría darte una respuesta genérica porque no hay, no hay forma de darla para empezar, o sea, sin caer como en trivialidades. Y sobre todo en mi propia experiencia, con mi propia obra, el paso entre un género y otro se ha dado por motivos distintos y aunque tanto en ensayos como en obras de ficción trato temas similares, la razón para escindir una búsqueda en dos formatos distintos ha sido siempre distinta para mí. Entonces, por ejemplo, en el paso de papeles falsos a los ingrávidos, muy claramente hacia el final de mi proceso de escritura de papeles falsos, yo estaba ya necesitando salir de mi propia voz y de mi observación del mundo desde esta mirada y necesitaba las herramientas de la ficción, es decir, como poder viajar eh, con más libertad por el espacio y por el tiempo y tomando prestadas otras miradas, otros ojos para explorar las preguntas que yo quería explorar. Entonces hice un último ensayo de papeles falsos, que es el ensayo, no es el último en el libro, pero es el último que escribí, es un ensayo sobre los porteros, sobre el portero del edificio en el que vivía yo, que me aconsejaba siempre ir a dormir a otras camas con otras personas para entender mejor la vida. Sí. y, y fue esa figura de ese portero con esa como persona literaria, voz narrativa que surgió en ese ensayo, a partir de la cual empecé a escribir Los Ingrávidos. Entonces, es ya una voz casi no del todo mía, fue la voz de la novela realmente, ¿no? La de ese ensayo. Y fue muy claro para mí mi tránsito como fuera del ensayo hacia el espacio de la ficción, por los motivos que ya te dije. Pero fue muy distinto el tránsito entre Desierto Sonoro y Los Niños Perdidos, o sea, y el vaivén entre esos dos libros. Yo empecé Desierto Sonoro antes de que escribiera Los Niños Perdidos. Empecé a escribir notas para esa novela en el 2014, cuando estalló la crisis migratoria y yo estaba de viaje por el país. Entonces empecé a tomar notas sobre la crisis, pero también sobre cómo la prensa de distintos estados del país, yo estaba viajando en coche, así que pude ir teniendo una noción bastante cercana de cómo se hablaba del tema en Memphis, cómo se hablaba del tema en Tulsa, Oklahoma, cómo se hablaba del tema en Arizona, en Tucson, y fui compilando, digamos, observaciones sobre el tema. Y luego cuando regresé a Nueva York, me involucré de manera más activa con el tema, trabajando en la corte como traductora. Y seguía escribiendo en ese momento la novela, pensando que todo esto que estaba recopilando era el tejido de una novela. Hasta que me di cuenta que la estaba cagando seriamente, que no tenía ningún sentido tratar de ficcionalizar una realidad que tenía yo enfrente y muy cerca, porque estaba trabajando en la corte, sino que más bien lo que tenía que hacer era denunciar esa realidad desde el punto de vista al que tenía en ese momento acceso, que era una observadora cercana de la situación en la corte. Entonces dejé de escribir Desierto Sonoro, escribí Tell Me How It Ends, que es la versión original en inglés de lo que después fue Los Niños Perdidos. Y una vez que escribí ese ensayo, que es una denuncia, pude regresar a la novela sin sentir que la novela tenía que ser un instrumento político tan evidente, ¿no? Es una novela política, por supuesto, pero no es un instrumento, ¿no? No es un medio para un fin. Sí, como dentro de tu novela se crea una metaficción, que siempre está como en un proceso de construcción, como siempre como una cosa que no termina, ¿no? Sí. Entonces, ajá, en ese sentido, ¿cómo trabajas? No sé, me parece también como algo muy, muy fuerte, ¿no? Como estas posturas de esta poética que trabajas, o sea, ¿cómo lo manejas tú desde las ficciones que creas, o sea, esta construcción? Sí, me gusta más lo segundo que dijiste, o sea, sobre como esta construcción que se desconstruye, deconstruye, o sea,
ese, como esa manera casi tentativa de proceder. Me gusta más esa idea que la idea de metaficción que es tan amplia que, digamos, no dice nada realmente, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo concibo la novela, el territorio de la ficción como un espacio que me permite la libertad como de armar y desarmar y de dar 5 pasos para adelante, pero luego cuestionarlos activamente, ¿no? Es un espacio donde puede haber muchas más capas, atravesadas por la introspección y por la duda de uno mismo y por la duda, por las preguntas en torno a el lugar en que se cruzan la ética y la estética, ¿no? O sea, cómo permanecer íntegros desde el punto de vista ético y político frente al empuje de nuestras ambiciones estéticas, ¿no? Cómo lidiar con esa tensión entre las dos cosas, ¿no? Y creo que ciertos modos de escribir novelas permiten que esa sea una pregunta explícita y activa en el proceso de escritura. Es muy brillante tu pregunta, o sea, entiendo ahora mejor con eso que estás diciendo, y yo no lo había pensado en esos términos, pero debo de pronto y con riesgo a equivocarme enormemente o quizás a decir algo que ya se viene diciendo desde antes y simplemente no he estado expuesta a esa teoría. Te diría que quizás como frente al boom, frente al tipo de escritura, pues, ¿cómo decirle? No sé si fálica, a morir y como digamos de estas grandes voces de los machos latinoamericanos, de las grandes historias, de las grandes novelas fundacionales de América Latina, y digamos de las voces del realismo mágico y las construcciones hiperbarrocas, de autores, como Carpentier. O sea, es decir, frente a eso, quizás sí estamos en un momento en donde los escritores que estamos trabajando hoy le bajamos como el volumen, quizás, ¿no? Volvimos a un tono más, como dices tú, más íntimo para hablar de nuestras realidades políticas también. Ahora, no es tampoco nuevo. Mientras estaba diciendo eso pensaba en Josefina Vicens, ¿no? Que de hecho ha sido una enorme influencia para muchas personas de nuestra generación. Estaba escribiendo en los años 40 ella, pero su voz, bueno, silenciada por el canon, por las presencias masculinas de su época, que le decían la Peque, ¿no? A esta enorme mujer, así que sí, efectivamente era muy chiquita físicamente, enorme mujer, cronista de toros, ¿no? Y una escritora enorme, ¿no? A la que yo leí ya después de la escuela, o sea, nunca en la prepa, tampoco en la carrera, ya lo leí, digamos, ya adulta. Pero bueno, quizás, o sea, hay ejemplos de ese tipo de tono en las generaciones anteriores, pero no era, digamos, el canon que nos fue dado. Yo me preguntaba, ¿no? Valeria Luiselli, una mexicana que escribe desde el extranjero, o sea, ¿cómo participa también de estos discursos, ¿no? Sí, no solo desde el extranjero, sino desde un país en donde somos, ¿qué? Más de 30 millones de mexicanos también del otro lado. En realidad no sé la cifra exacta, pero somos 70 millones de hispanoparlantes en Estados Unidos, de los cuales, si no me equivoco, más del 30% son mexicanos. Es decir, no es atípico mi caso, no soy una de millones allá, y la experiencia mexicana no se puede tampoco contar de manera completa sin Estados Unidos. O sea, pienso sobre todo en la enorme y riquísima tradición de literatura chicana que aquí en México se ignora, quizás menos ahora que antes, pero, o me dirás tú, si en la universidad se lee a los chicanos, pero no. Sí, menos yo creo en el DF, quizás aquí incluso hay un poquito más de conexión con la presencia mexicana en Estados Unidos, pero menos en el DF.
Y creo que es un error garrafal de nosotros ignorar a los chicanos. Yo no sé si, supongo que yo no soy chicana, aunque mi hija sí, ¿no? O sea, con la manera en que uno se va quedando y el tipo de español que uno habla como hispano en Estados Unidos, o sea, todo eso va también reconfigurando tu identidad. Cuando yo llegué a vivir a Estados Unidos, yo decía, no, yo no soy latina, latinex, nada. Bueno, todavía no existía el término latinex cuando yo llegué. Pero decía, yo no soy latina, soy latinoamericana, ¿no? Ahora, pasado tanto tiempo ahí, pues digo, pienso que soy latinoamericana, pero sí que también soy parte de la comunidad latinex. O sea, sí se define esa comunidad allá. Yo la rechazaba porque me parecía una cosa gringa, pero pues no, o sea, es una cosa de los latinos de allá, latinas y latinos y latinexes de allá, ¿no? No podemos ignorar la dimensión de, de- del territorio geográfico que ocupa nuestra cultura en realidad, ¿no? ¿Tú crees que eso también se ve reflejado en tu obra? Creo que más y más, a medida que yo he ido asumiendo o asimilándome a una identidad colectiva también allá. Y sí, se refleja en mi obra, de algún modo, yo creo. Em, Mi conexión con México eh, es, es una conexión muy cercana y de algún modo, no sé si esa sería la diferencia, pero distinto sin duda de muchos de mis colegas eh, chicanos allá o hispanos allá, porque yo finalmente llevo solo 10 años en Estados Unidos y el español es mi lengua materna de un modo en el que el inglés no se imprimió con la misma brutalidad encima de esa lengua materna, como sí es el caso y así hablan del caso tantos de mis colegas hispanos allá, es decir, o sea, el español, una lengua que, que trató de ser eh, borrada por las instituciones académicas, por la experiencia cotidiana de los hispanos allá. No fue mi caso, ¿no? Entonces tengo una relación distinta que muchos de ellos con México, con el español, pero también parte de un tapiz complejo. Sí, al final o sea, la experiencia hispana ya es también muy diversa, ¿no? La mía es una de tantas experiencias. Bueno, y esto que te decía, ¿no? De que me parecía que en la novela algunas cosas terminaban por redondearse, como quedaban destellos en los ensayos y luego pasaba la novela y no sé, como si todo fuera un proceso de traducción, ¿no? Sí, sí lo es. Creo que no, o sea, creo que eso está como atado a la forma en que voy entendiendo mis propios procesos creativos y, y como la temporalidad de esos procesos. O sea, muchas veces me toma más de un libro entender lo que estoy haciendo, ¿no? Decir lo que quiero decir, explorar lo que quiero explorar. Y no solo más de un libro, sino más de una lengua y más de un género. Y sin duda ese es el caso de eh, estos dos libros, que en realidad son cuatro, que son en orden, eh, no de publicación, pero de factura. Lost Children Archive, Tell Me How It Ends, Los Niños Perdidos, Tell Me How It Ends, Desierto Sonoro, Lost Children Archive. O sea, se escribieron esos cuatro libros, aunque yo reescribí Tell Me How It Ends en español como Los Niños Perdidos, y luego Desierto Sonoro es la traducción, magnífica traducción de Daniel Saldaña París de Lost Children Archive, que después yo trabajé con él durante meses y meses. También algunas partes de Desierto Sonoro, sobre todo las elegías de Los Niños Perdidos, las había escrito originalmente yo en español, luego las traduje al inglés. Entonces al final es un desmadre bilingüe de géneros, de formas, de intentos para explorar una serie de preguntas complejas, ¿no?
no me bastaba uno, no me bastaba el otro, intentaba por otro lado. Y yo sospecho que el proyecto que viene para mí es un proyecto que también está relacionado con eso y que de alguna manera sembré ahí, ¿no? Es decir, lo que en algún momento dice la narradora sobre querer hacer un proyecto sonoro, no sobre los niños que llegaron a Estados Unidos y están en la corte o con sus familias, sino aquellos que están borrados de la historia, aquellos que no llegaron. No es exactamente lo que voy a hacer ahora, pero estoy trabajando precisamente en una pieza sonora, un género que nunca he explorado, pero que de alguna manera, pues, copiándole a mi narradora, que no soy yo, ahora sí voy a explorar, y estoy haciendo una pieza sonora sobre feminicidio y violencia contra las mujeres y mujeres desaparecidas en la zona fronteriza del lado de Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera sigo explorando los mismos temas, sigo en un mismo proyecto, pero buscando lenguajes distintos. Pienso en Cristina Rivera Garza, que habla de esta poética de la desapropiación, ¿no? Y, exacto. No sé, como John Keats, ¿no? Que al final todo parte de un mismo canto. Exactamente. Pues sí. Sí. En las elegías, por ejemplo, o sea, uno de los textos que me ayudó más a entender lo que yo quería hacer con las elegías fueron los cantos de Ezra Pound, que a su vez, sobre todo el primer canto, son una traducción del 11º libro de la Odisea, otra historia de migraciones, bueno, más que migraciones, de travesías y viajes, ¿no? Que Pound traduce no del griego, sino del latín, o sea, una traducción del griego al latín, pero traduce del latín al inglés, pero a un inglés raro, ¿no? A una métrica extraña, que es el Anglo-Saxon Accentual Verse, que declamado, suena como alemán, ¿no? Entonces ahí los primeros versos del primer canto son leídos en voz alta, suenan a un idioma distinto, ¿no? Hay líneas, hay versos como Swartest night stretch over wretched men there. Qué cosa como más germana. Entonces yo empecé a jugar o sea, viendo, yo desafortunadamente no leo griego antiguo, aunque estudié filosofía y nos enseñaron algo en la UNAM, sí. Pero algo muy poco. Pero bueno, traté de mirar la versión original, sin entender mucho, luego traducciones más literales al español y al inglés de la Odisea, y luego la traducción muy libre de Pound, y luego con eso traté de traducir partes de los cantos al español de manera muy libre, o sea, como inspirada por la libertad creativa que se dio, la licencia, absolutamente licencia poética que se dio Pound. Probé como formas de traducir eso al español, y en esos como juegos, eran, supongo, maneras de acercarme a lo que iba a ser el archivo, con lo cual iba a escribir las elegías. Empezó a salir el tono, la voz, la historia que quería escribir. Cuando me han traducido del español al inglés, como también el inglés es la otra lengua en la que trabajo, al igual que con el español, cuando me traducen al inglés, trabajo durante meses o quizás incluso un año el texto, hasta que me suena como al texto que yo escribiría en esa lengua, ¿no? Tengo la fortuna de tener en inglés también una traductora magnífica que hace siempre primeros borradores muy buenos, pero eso también me da como la confianza y la libertad como de trabajar el libro otro buen rato en ese idioma, ¿no? Y en ese ejercicio el libro cambia muchísimo, pero a veces radicalmente. O sea, creo que es más radical el cambio entre el español y el inglés de La historia de mis dientes que cualquier otro. O sea, es como un libro que trabajé durante un año más en inglés. Pero los niños perdidos no, pero los ingrávidos también. Así que es muy posible porque yo recuerdo conversaciones con mis editores acá, donde yo decía, es que ya cambié esto y quiero como volverlo o como cambiarlo en el manuscrito en español para que la siguiente salga ya con estos cambios reflejados. Y casi siempre me dicen, no, no más cambios, ya se publicó el libro hace 2 años, pero a veces sí, así que es posible que tú hayas leído algunos cambios que yo haya logrado
colar. Una vez mi editora alemana, encabronadísima, me escribió porque un crítico alemán había leído la versión en español de Los Ingrávidos, la primera, y la versión en inglés y en alemán, algo así. O sea, como que había comparado. Y decía que la versión en alemán era distinta de ambas. Y que carajos, o sea, como que criticaba a la editorial. Estaba muy enojada mi editora porque no entendía qué onda. Yo le expliqué, no, sí, es que sí es distinto porque yo mandé un manuscrito a la traductora que estaba medio camino entre el manuscrito original en español y aquel que yo como retrabajé después de corregir la versión en inglés. Entonces, pues sí, o sea, que en cada idioma pues, salió como un libro distinto, un poco distinto. Y entonces me dijo, ¿qué? ¿Quieres que le diga a los críticos que publico trabajo en proceso? Entonces le dije, sí, en mi caso sí. Actualmente en México hay un grupo de escritoras que ha empezado a hablar como de esta misma como escritura desde la intimidad y atraer lenguajes como que son particulares, ¿no? O sea, como hablar del cuidado, como traer esos otros temas que son parte de la realidad femenina y cómo acercarlos a la literatura. Creo que habiendo sido instruidas casi todas primero en un canon masculino, lo que era literario no era definitivamente lo que nuestras vidas eran, ¿no? La manera en que vivimos nuestro cuerpo versus cómo se representa el cuerpo femenino en la literatura, la relación madre-hijos real versus la versión que casi siempre se encuentra de los niños y la infancia en los libros escritos por hombres, que se ve claramente, por lo menos, que no les tocaba cuidar a los niños, ¿no? Los niños eran una abstracción ahí en la casa que otros cuidaban para ellos poder escribir en pantuflas, supongo, ¿no? Por supuesto hay excepciones, ¿no? Muchas, pero en el canon que crecimos leyendo estaba ausente todo eso, pero resulta que desde hace unos años, venimos reescribiendo lo que es el canon nuestro, ¿no? O sea, activamente y a contrapelo, porque, o sea, ha habido que salir a buscar las voces de otras mujeres que resulta que sí existían, por supuesto, ¿no? Nada más que no eran parte de lo que se nos enseñaba en la escuela o en la licenciatura. Yo me imagino que, digamos, en tu experiencia en la licenciatura es muy distinto, o por lo menos quiero pensar que es distinto. Pues, que hay más mujeres. Somos resistencia para poder leer, claro. Pues sí, exacto. Cuando yo estaba estudiando, bueno, yo estudié filosofía, no literatura, pero es lo mismo. O sea, yo creo que leí a Hannah Arendt y tarde, y porque busqué realmente a María Zambrano. O sea, no se leían todos los demás filósofos que leí. Eran hombres, todos los demás. Todavía tengo los libros, digamos, de esa época, y el otro día los puse en un librero porque por fin los pude llevar a Estados Unidos, mis libros que había dejado aquí en México, y me moría de coraje de ver mi librero y decir, esta madre, ¿no? O sea, qué carajos, y cuánto tiempo también ha requerido como reescribir el canon, ¿no? Redefinir la constelación de lecturas, el trabajo tan activo que ha sido como reeducarse, ¿no? Deseducarse y reeducarse.